Bueno, silencio por favor. Muchas gracias. Esta ronda constará de la presentación de contraargumentos y réplicas por parte de los equipos. Cada participante tendrá 3 minutos en un máximo de 3 intervenciones para refutar ideas y contraponer sus posicionamientos. Iniciaré otorgando la palabra a un participante al azar y posteriormente la daré conforme alcen la mano. Si algún equipo va a participar con un miembro de su mismo equipo, háganmelo saber ahora, por favor. Santiago. Iniciaremos, por favor. Saret. ¿Qué te pasa? ¿Qué es un magnicidio? Un magnicidio es un asesinato a muerte violenta de una persona muy importante para una sociedad. ¿Quiénes somos para imponer la vida de una persona o para negarse? ¿Por qué llegamos a ese extremo de matar a gente violentamente solamente porque piensan diferente que nosotros? Jesús. Bueno, primero que nada, pues, quiero ampliar esto de que la muerte solamente te trae más muerte, te trae más caos. Como ya dije, el ejemplo perfecto es la Primera Guerra Mundial, la muerte del archiduque, la cual quiero relatar lo que dice esta página, que dice que en 1914, cuando el archiduque se encontraba en Sarajevo, capital de la provincia austraquia de Bosnia, para presidir unas maniobras militares, fue asesinado por un estudiante serbo-bosnio llamado Princip, puesto que el asesino era militante de la organización nacionalista serbia Unidad o Muerte. El gobierno austriaco culpó a Serbia, mandando un ultimátum que exigió al gobierno serbio la represión de las acciones austriacas, y esto llevó a una guerra. Ponemos esto: si fue una figura como un archiduque matado por un estudiante, haciendo simil a un presidente muerto por una persona normal, y desencadenó una guerra, ¿cómo podemos estar seguros de que no pasará lo mismo? Es por eso que no se puede justificar. Muchas gracias. Frida, por favor. Gracias. Bueno, nosotros queremos hacer hincapié, de nuevo, en que los derechos humanos de una persona no son más importantes que los derechos humanos de la mayoría. Y los derechos humanos de una persona que ha violado y violentado los derechos y garantías individuales de las personas que están bajo su mando no debería ser un impedimento para que la justicia social se ejerza. Por favor. ¿Hasta qué punto tú llamas justicia haciéndola de tu propia mano? Nosotros propusimos que se quitara el fuero que se le tienen a estas personas para que se les trate como iguales. Sin embargo, tú propones que la única salida es la muerte, siendo que antes debe de haber instituciones que ejerzan juicio justo, como lo garantiza derechos humanos y la Constitución. Para ejercer justicia se tiene que empezar por ser justos. Quiero presentar un caso muy especial. ¿Qué pasó con Luis Donaldo Colosio? ¿Él era una persona que infringía en contra de los derechos humanos? ¿O quiénes son ustedes como para decir que ellos no aportaban a los derechos, que no estaban haciendo nada bueno? Por favor. Bueno, nosotros hablamos del magnicidio justificado a una persona que está haciéndole daño al pueblo, a la mayoría de la gente. No estamos hablando del magnicidio justificado para cualquier tipo de persona. Entonces estamos viendo por el bienestar de la mayoría de la gente en vez del bienestar de poca gente que pues tiene conveniencia de hacer ciertas cosas, como en algunos otros casos. En ese caso estaba haciendo algo bueno, no es algo que se justifique según nosotros. Jesús, por favor. Nada más para recordar, el tema de esta mesa es magnicidio justificado. No se estableció si la persona era buena o era mala, también se dijo en las definiciones. Así que, si están a favor de justificar un magnicidio, también se justificaría el magnicidio de Colosio, el magnicidio de Kennedy. Por favor. Ustedes están abarcando el tema político, no es el único que abarca el magnicidio, pero bueno, es el que se está abarcando en este tema. El equipo a favor argumenta que, en este caso, un presidente que al final no deja de ser un ser humano, tiene menos derecho a la vida que cualquier otra persona. Entonces les tengo una pregunta. ¿Están a favor del homicidio? No, para nada. Y bueno, quiero hacer o mencionar una cita.
compañero Diego. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. Paul Auster. Por favor. Bueno, me gustaría hacer una acotación de lo que es magnicidio, porque me parece que se encuentran un poco confundidos. El asesinato de una persona importante en política por su cargo o poder. No es de cualquier persona importante. Ahora, Perdón, una cuestión. ¿Es únicamente asesinato de una persona política? política. Importante en política por su cargo o poder. Ok, muchas gracias. No por ideales, no porque sea una persona influyente, no porque tenga impacto en la sociedad, por cargo o poder. Bueno, no estamos a favor del homicidio. Obviamente, para justificar un magnicidio se requiere sustentarlo, se requiere tener argumentos. Eso es una justificación, compañeros, es básico. Entonces, obviamente para justificarlo nosotros justificamos el magnicidio a base de ¿qué? Pues de los hechos y de los actos políticos que ha tenido una persona previamente. Gracias. Bruno, por favor. Me gustaría preguntar, ¿por qué la vida de una persona no es más importante que la vida de muchas personas? Todos y cada uno de los miembros tienen los mismos derechos. Si se justifica el magnicidio a ciertos individuos, ¿quién te dice que después no se justifica el magnicidio en general? Y después el homicidio. Las reglas existen para algo y no se pueden violar. Voy a pedir la participación de Aranza, por favor. Mi compañera había comentado que el magnicidio es a figuras políticas, pero en cambio yo encontré que no era solo personas políticas, sino también líderes, y se considera en cierto modo que, por ejemplo, John Lennon fue un magnicidio y ni siquiera era una persona política, entonces yo difiero en ese sentido. Pues no sé de dónde saco cita, pero según la Real Academia Española, y aquí tengo la definición, un magnicidio significa un asesinato o muerte violenta de una persona muy importante para una sociedad, no solo abarca a los políticos. Hay personas muy importantes que, y aún así no se justifica un homicidio aunque sea un político, porque ellos tienen los mismos derechos que las personas que no son importantes. Por favor. Bueno, solo una cosa quiero como hacer notar la diferencia. Tú dijiste que si primero se prueba un magnicidio, después se va a ir con las demás personas y con muchas otras personas. Ahí estás hablando de una cosa completamente diferente. Eso es un genocidio, no un magnicidio. Solo para hacerlo notar. Ustedes hablan de hacer justicia. ¿Cómo vas a hacer justicia con un magnicidio? Ustedes hablan de que el magnicidio está justificado por argumentos. ¿Cómo vas a dejar los argumentos ante la sociedad si ni siquiera le estás proveyendo un juicio justo? Cito el primer artículo de los derechos humanos: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos, y dotados como están en razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto quiero hacer hincapié en que todos somos iguales en dignidad de derechos. ¿Por qué vas a anteponer a una sociedad cuando ni siquiera estás proveyendo un juicio justo ante un asesinato? Gracias. Antes de continuar con la siguiente intervención, me gustaría preguntar ¿de dónde salía la cita que han mencionado? Porque ya tenemos un... Diccionarios. Te lo puedo hacer llegar Para... no, ahorita me olvidas. Es nada más para ver ahorita, porque ya hay dos definiciones. Hablan ya de líderes y hablan de políticos. Siguiente intervención, ¿quién había levantado la mano? No, nada más quería saber de dónde salía el término. Entonces, por favor. Bueno, ustedes hablan de que hay que, la única forma de justificarlo es en base a argumentos y la única salida de que se quite un presidente es a través de la muerte. Como ya se dijo, nosotros lo que buscamos es que se le dé un juicio justo, que se le quite el fuero, más no que se justifique que un civil haya matado a un presidente. Que se le tenga que dar el tratamiento como a un civil es lo que nosotros estamos defendiendo. Y nada más para reiterar, igual, definiciones de la RAE, nosotros no hablamos de magnicidios, más no de tiranicidios, que sería el más cercano a lo que ustedes están diciendo. Un tiranicidio es la muerte dada a un tirano, obviamente, y tirano, igual, del mismo diccionario, dicho de una persona que obtiene contra el derecho de gobierno de un Estado, especialmente si lo rige sin justicia y a medida de su voluntad. Pero les recuerdo, estamos en magnicidio, no en tiranicidio.
Reflex. Y bueno, queríamos hacer uso de un caso sobre los estados cuando llega a ser llamado globalmente un estado fallido, como es el caso de varios países en África, donde el estado y sus instituciones son tan corruptas que el mandatario sí tiene un control completo de lo que lleva el mismo del estado y de lo que pasa. Entonces no hay forma de que las leyes o el sistema le pueda dar un juicio justo, que es lo que ustedes están pidiendo. Entonces no hay forma de llegar a la justicia por la buena, por así decirlo. Al ser países soberanos, las organizaciones internacionales no pueden meterse, no hay forma. Entonces, la única solución viable para que la mayoría de las personas que viven en esa sociedad tengan el mínimo respeto a sus derechos es un golpe de Estado. Gracias. Pediría la participación de Michelle, por favor. Claro que sí. No puedes hacer justicia por tu propia mano. Para eso existen las leyes, para eso tienes una constitución, sea como sea. Así es tu estado, así son tus leyes. Okay. Pediría la participación de Aranza, tu última participación en esta ronda, por favor. Bueno, en caso de, como tú mencionaste, que no, las organizaciones no respetaran, o sea, porque el gobernante está controlando todo, si se genera un magnicidio, siempre va a haber alguien atrás de esa persona, porque nunca, generalmente, tienen alguien en quien respaldarse, entonces se cae ese y llega otro nuevo, entonces sería como un ciclo. La última participación de Bruno, por favor, en esta ronda. Contestando, el genocidio tiene la intención de destruir total o parcialmente a un grupo de individuos. No nos referimos a eso, sino que primero matas a un político, luego a otro, y luego a una persona común y corriente. Y si ciertas personas lo rompen, estas reglas, ¿por qué no habría de romperlas todos? Según las ideas filosóficas de Kant, moralidad significa el respeto a las personas como seres individuales. Un ser humano, sin importar su raza, origen o nacionalidad, no puede ser utilizado para alcanzar determinados fines. No importa si estos fines son aprobados por la mayoría o reputados como buenos o positivos. Muchas gracias. Con esto damos fin a esta ronda. Entramos a debate confrontativo, en el cual cada miembro de los equipos tendrá la oportunidad de hacer preguntas directas, que tendrán que ser contestadas en un máximo de 30 segundos por el que se encuentre cuestionado. Empezaremos aleatoriamente. ¿No? Preguntas directas, por favor. Sí. Tengo una pregunta para ti. Si regresaras a la Segunda Guerra Mundial, para los dos, matarían a Hitler como él tenía un problema y por eso pasó lo que pasó, sucedió lo que sucedió, pero no por eso puedes matar o privar de la vida a una persona, no puedes hacer justicia por tu propia mano. Gracias. Bueno, me parece interesante tu pregunta, sin embargo, claro que sí, considero que hubiera sido muy útil que alguien, no yo, porque yo no viví en esa época, pero obviamente si un magnicidio hubiera ocurrido en, no sé, 2-3 meses de que Hitler llevara a los campos de concentración, muchas menos personas hubieran sido afectadas. Hubiera sido benéfico para el mundo, no hubieran explotado tal vez armas nucleares, lo cual hubiera sido benéfico para el mundo completamente. Entonces, poniendo conforme al utilitarismo, que es una de las corrientes más aceptadas actualmente, es mucho mayor el bien a la sociedad si ocurre el magnicidio que si no. Y obviamente un magnicidio yo lo considero mejor que un genocidio. Me hablas del bien social en esta razón. Sin embargo, ¿te parece, como equipo, les parece que sería oportuno hablar de matar a alguien y lo que esto le dejaría a la sociedad como mensaje? Sí, por supuesto, le dejaría como mensaje que no es posible gobernar de una manera tirana. Muchas gracias. Por favor. ¿No es posible gobernar de una manera tirana siendo un tirano?